Estoy. Qué grande. Muy buenas tardes. Si quieres, Buenas tardes. puedes darle a la cámara si quieres ya, si Claro puedes que aparecer. sí, claro que sí. Aquí estoy. Sí, a ver, te van a dar ahora administración para que seas panelista y Perfecto. pones tu diapositiva y todas tus slides. Nada, por En, nuestra parte, en un segundo lo pongo. nada, por ahora yo tengo aquí un chivato porque te podría decir un poco de cabeza, ¿no? De lo que hemos hablado y del buen feeling que hemos sentido. Al final, Luca es speaker en TEDx, muchos conoceréis el formato píldora, de ahí sale un poco también nuestro concepto de free learning, porque yo he estado viendo muchas charlas y me gusta mucho, así que, Luca, yo no te he visto ahí, pero te he visto en otros proyectos como toda la parte de Rastro Optimista que lleváis con Banco Mediolanum. Estuvimos aquí, Correcto. estuvimos en Murcia, en el auditorio Víctor Villegas, hace un añito aproximadamente, y fue donde te conocí de forma personal. Después Sí, eres formador, eres responsable de comunicación comercial de Banco Mediolanum. Llevas correcto. 30 años, ni más ni menos, liderando una compañía de teatro cómico en Italia que recauda fondos para fines benéficos. Esto, Bueno, supongo, no por ser mayor, simplemente que he empezado no, muy no, pronto. para nada, pero Es- al final la parte de teatro y la parte de puesta en escena, todo eso te facilita, ¿no? El ser un buen ponente, imagino. Bueno, sí, ahora no creemos expectativas exageradas, que siempre no funciona, pero, Sí, eso pero sí, eso es lo que me has es dicho un en tu. hobby y además un poco un entreno. Me interesa mucho decir que estudiaste ciencias políticas en la Universidad di Padova. Di Padova. Lo has Entonces, pronunciado perfecto. Padova, ¿vale? Universidad di Padova. Entonces, ¿cómo es esto de que de agencias políticas te unes a tu puesto de desarrollo ahora? Bueno, ha sido un recorrido largo. Yo he empezado en el sector de la publicidad, nada más, bueno, antes incluso de acabar la carrera, y luego empecé me cambié, a mí me llama mucho la atención una actividad autónoma, siempre he tenido esto, un poco el ADN de mi padre, y curiosamente, tengo padre que siempre ha sido autónomo y mi madre funcionaria, con lo cual tenía los dos mundos, y sé que tenía más genes de mi padre, y en este sentido, y entonces buscaba una oportunidad en el ámbito de trabajo autónomo y empecé a trabajar como asesor financiero en Italia, en Banco Mediolanum, lo has dicho, y cuando empezó la experiencia en el extranjero, me mudé, tenía que ser un periodo corto de 3 años y luego volver. En realidad, bueno, llevo 14, me han nacido 2 hijos aquí, o sea que ya se ha convertido en una cosa permanente, por lo que pueden ser permanentes las cosas de la vida, evidentemente. Qué bueno, pues nada, Lucas, te agradecemos muchísimo que estés ahí con nosotros, también a Banco Mediolanum y como he dicho antes a Marian, que al final ha sido nuestro nexo conector. Yo siempre soy de los que Claro, dice que le damos un saludo. nunca nos olvidemos de los nexos y estamos aquí, así que nada, tienes pista libre. Nosotros vamos ahora a quitar la cámara, te dejamos un poco que estés ahí, estamos detrás, Carlos y yo, así que cualquier cosa, estamos conectados, ¿vale? Perfecto. Gracias. Muy bien. Yo voy a empezar la presentación. Como os han dicho, mi nombre es Luca Lazzarini y con este apellido solo puede ser italiano, mi pasaporte es italiano. Y hoy hablaré sobre inversión y ahorro, que es un poco lo que me ocupo en estos últimos años. Es curioso, pensaba cuando hemos hablado con Pedro en este foro donde hablamos de futuro, de digital, que hable un banco, porque si lo pensáis, un banco tiene dos características. Aparte, hoy en día, tener la peor fama en el público español, no sé, después de los políticos creo, pero bueno, estamos ahí en el ranking con una fama pésima. Además, es un negocio que ha cambiado muy poco. Esta imagen, que puede ser de 1800 o del principio del 1900, en realidad no difiere muchísimo de la imagen que tenemos hoy en día de los bancos, ¿no? Y su estructura se ha mantenido constante en el tiempo durante siglos. Entonces, ¿por qué hablamos? A mí me gustaría, aparte de ver el aspecto digital, cómo ha cambiado este sector, cómo influye, pero como pocos trabajamos en el mundo de la banca, pero todos los que estamos conectados hoy, somos clientes
de algún banco, me gustaría dar alguna pincelada de cara a la relación que yo creo que hay que tener con este interlocutor, con este proveedor, si queremos llamarlo así, en nuestro día a día, en nuestra vida. Tengo 6 puntos, como bien me han indicado al principio. El primer punto que me gustaría destacar es que el pasado, por lo que se refiere a las empresas, casi siempre define el futuro. Me explico. Hoy vivimos en una época donde el marketing, donde la comunicación, donde la imagen son extremadamente importantes. Yo me ocupo de comunicación, con lo cual no es nada negativo o que yo vea de una manera de obstáculo en la relación entre una entidad, una empresa cualquiera y el cliente final. Pero yo creo que es muy importante, aparte de escuchar lo que nos dicen, en este caso desde un banco, es muy importante comprobar. ¿Por qué digo esto en el sector bancario? Porque en el sector bancario no tenemos mucha experiencia de cambio de banco. Mientras que es normal, yo que sé, a lo largo de una vida, tener diferentes coches de diferentes marcas o cambiar de móviles, de compañía de teléfono o de cualquier cosa, o si vamos de vacaciones podemos cambiar o cambiamos de restaurante, de hotel. En el sector bancario hay una tendencia que es bueno, seguir un poco la tradición, ahí van mis amigos, entonces voy yo también, están mis padres, entonces yo también tengo la cuenta. Hubo una época, ahora ya va cambiando bastante, pero era más fácil divorciar en España, en Italia igual, que cambiar de cuenta en un banco. Yo creo que el motivo principal es que tenemos la sensación que todos los bancos son iguales. Yo creo que merece la pena hoy en día investigar sobre el banco al que nosotros confiamos nuestras inversiones y nuestros ahorros. Es un derecho que tenemos como consumidores, no tenemos que darlo por descontado. Antes no hacía falta comprobar los bancos porque todos los bancos más o menos eran iguales por lo que se refiere a la seguridad. Hoy en día hemos visto que no es así, así que yo creo que este es el primer aspecto que un cliente de un banco tendría que comprobar. Hoy es aún más fácil, ¿por qué? Porque precisamente por lo que se comentaba antes, también el acceso a la información que es posible por la digitalización que tenemos, por las conexiones que tenemos, nos permite tener más información de la que podíamos tener hace 40, 50 años. Pero este negocio yo creo que tiene que dar un gran cambio y pasar de hablar de productos a hablar de objetivos. Parece un eslogan o algo filosófico, pero si lo pensáis, en este sector no ha cambiado nunca la comunicación. Y lo digo ocupándome de comunicación. Pero van a pensar en los coches. Los coches hasta los años 70, cuando fue la primera gran crisis energética a nivel mundial, la crisis del petróleo, los coches se vendían por, la publicidad subrayaba la potencia. Hoy, evidentemente, sabemos todos que un coche, la comunicación se hace por el bajo consumo o porque no contamina. El hecho de no contaminar es una cosa que ha involucrado a todas las empresas, incluso el sector bancario. Se ha modificado la manera de comunicar con el cliente relativamente al producto que una empresa ofrece. En el sector bancario, no. En el sector bancario simplemente ha habido una comunicación de productos que dan una rentabilidad mayor que la del banco de al lado. Yo creo que tendríamos que salir como clientes de esta lógica y empezar a pensar en todas las cosas que se pueden realizar con el dinero. Porque nadie invierte para invertir o para, no sé, para contar al final del día si tiene un céntimo más o un céntimo menos. Cada uno de nosotros invierte, tiene inversiones, tiene ahorros, y ahora hablaremos de la diferencia entre las dos cosas, para cumplir objetivos, porque este dinero sirve para algo. Entonces, todos estos proyectos que a menudo están un poco, ¿cómo diría yo?, encima de una mesa de manera desordenada, hay que ordenarlos y volverlos a poner en la casilla
correspondiente. Otra cosa que creo que tenemos que cambiar de manera radical, y si pudiera dar un consejo a las personas a la hora de elegir, ¿no?, un interlocutor para lo que se refiere sus ahorros, sus inversiones, yo diría que eviten al 100% las previsiones. Las previsiones, tenemos que tener muy claro que las previsiones a corto plazo, en el mercado financiero, sirven para dar un poco de dignidad a la astrología. Entonces, probad a imaginar, a mí me han llegado algunos vídeos muy divertidos de estos astrólogos que preveían el 2020 a finales de 2019, podéis imaginar, hay uno que circula mucho que decía el 2020 será un año muy bonito para viajar y es un año favorable para poder visitar países que aún no habéis visitado, ¿no? Esto que nos saca unas risas si hablamos de una previsión, tendría que preocuparnos mucho cuando hablamos de inversiones. Y ha pasado exactamente lo mismo, porque a finales del 2019, como cada año, a finales de año o a principio del año nuevo, ¿qué pasa? Que los expertos salen y hacen una previsión sobre lo que será el futuro de las inversiones, la que será el futuro de las inversiones en el año corriente. Entonces, imaginad, yo, bueno, tengo ahí un recopilatorio porque se lo dejaré en herencia a mis hijos para que entiendan que cuando alguien en el sector financiero hace una previsión a corto plazo, simplemente que apaguen la conversación con este interlocutor. Todos los gurús que han hecho previsiones para los mercados financieros en el diciembre de 2009, normalmente salen el 31 de diciembre o los primeros días de enero, han fallado por completo, porque ninguno de ellos, evidentemente, había previsto lo que estamos viviendo, esta pandemia a nivel mundial. Entonces, si tenemos que pensar en nuestras inversiones, en nuestro dinero, no tenemos que fiarnos de previsiones a corto plazo. Hoy, este riesgo, con el acceso a la información y el hecho que podemos en redes sociales, por ejemplo, contactar con muchísimas personas, ha aumentado de manera increíble. A mí me dan escalofríos cuando veo anuncios o cuentas de Twitter donde un presunto experto de inversiones te dice que en 3 meses o en 2 meses puedes ganar una montaña de dinero haciendo trading o comprando la acción X o la acción Y. No es tanto que me da escalofrío ver que este señor o esta señora escribe estas cosas, porque al fin y al cabo siempre han existido estas personas. Lo que me preocupa verdaderamente es ver que estas cuentas tienen 40, 50, 80 mil seguidores. Y en este sector es muy, muy peligroso. Pensad que el inversor más importante del mundo, el más grande, Warren Buffett, que supongo todos conozcáis, y para los poquísimos que no lo conocen, es porque se considera el gurú de las inversiones. Porque los más ricos del mundo normalmente tienen una empresa, ¿no? Amancio Ortega, yo que sé, Bill Gates, que la tenía, la vendió, Carlos Slim, etcétera, etcétera, etcétera. Él es el único que está en el ranking de los más ricos del mundo sin tener una empresa. Simplemente, si me pasáis la palabra del adjetivo simplemente, invierte dinero. Y lo hace de una manera tan espectacular en los últimos 60, 70 años que ha tenido resultados que han permitido crear una verdadera fortuna. Cada principio de año, este señor, a Warren Buffett, le invitan las principales televisiones americanas y le preguntan, Warren, porque igual se tutean como nosotros con Pedro, Warren, ¿tú qué crees que hará la bolsa americana en el 2020? Warren Buffett lleva 60 años seguidos, contestando siempre lo mismo. No lo sé. Punto. Pregúntame si quieres dónde estará la bolsa americana dentro de 10 años o dentro de 15, entonces te contesto, pero dónde estará este año no lo sé. Pero a mí me llama muchísimo la atención que el inversor más grande del mundo contesta no lo sé y cualquier
gurú improvisado de 2 cursillos en Internet te contesta en el tiempo de un tweet diciéndote lo que va a pasar en los próximos 2 meses, 6 meses, un año. Es verdaderamente, verdaderamente increíble. Nosotros necesitamos gestionar nuestro dinero, necesitamos invertir. Y aquí, si antes hablaba de que el mundo bancario no ha cambiado mucho en los últimos años, aunque el tema digital últimamente ha entrado de manera prepotente, lo hablaremos en unos minutos, también en este sector, uno de los más inmuebles del sector económico, también los clientes tienen costumbres consolidadas que cuesta mucho modificar. Por ejemplo, en el ámbito de las inversiones, hoy vivimos una época que, por ejemplo, en mis libros de economía en la universidad no se estudiaba, que es un escenario de tipos negativos. Significa que haciendo una inversión a corto plazo en un bono del Estado, tengo una rentabilidad negativa. O sea, al final del periodo tengo menos dinero de lo que he invertido. O aparcando el dinero en cuenta corriente, donde hay rentabilidades cero, incluso negativas, pierdo dinero cada año porque la inflación resta valor al dinero que tengo ahí aparcado. Así que es muy importante entender que ahorrar significa invertir. Ahorrar debajo del colchón, que es ahorrar en una cuenta corriente o un depósito con una vista muy, muy corta, o sea, a cortísimo plazo, es un error enorme. Un error enorme que puede comprometer el hecho de alcanzar o no un objetivo. Si yo tengo, me invento una cifra, 1.000 euros o 100.000 euros y los tengo ahí aparcados porque son el dinero que yo quiero comprar una casa para mi hijo, me lo invento, dentro de 10 años, es muy probable que estos 100.000 euros, si se quedan ahí aparcados, dentro de 10 años valgan 80 o 70. Entonces, en lugar que un apartamento, igual compro un garaje. Es fundamental volver al punto anterior, es decir, tener claro cuáles son los objetivos y según el objetivo diferenciar. La inversión no es una cosa solamente para ricos, es una cosa, por supuesto, para personas que tienen disponibilidad económicas importantes, pero es una necesidad de cualquier persona, de cualquier familia. Entonces, si hemos dicho que invertir a cortísimo plazo no tiene sentido, no tiene lógica, ¿cuál es el horizonte temporal correcto? Bueno, todos los objetivos importantes que tenemos los tenemos a largo plazo. O sea, yo tengo 3 hijos, si pienso en el máster de mi hijo, no es que pienso en el fin de semana que viene, pienso en dentro de unos años, evidentemente. Si pienso en acumular un patrimonio para poder mantener el mismo nivel de vida cuando dejaré de trabajar, pienso en un plazo más largo. Si pienso en comprar una casa, normalmente no es que hoy ahorro y mañana ya tengo el patrimonio para invertir. Entonces, el horizonte es de largo plazo. Y en momentos como este, donde vivimos una crisis muy profunda, donde hay también mucho miedo en las personas, lo que podemos pensar es que el futuro, quién sabe si será mejor o será peor. Y aquí es muy importante, no solamente de cara a nuestras inversiones, sino de cara a la actividad que desarrollamos en nuestras empresas, de cara a los proyectos que queremos hacer para nuestra vida. Tenemos que pensar que el pesimismo a largo plazo es un error. En algunas conferencias que antes Pedro nombraba, una que se llama Raza Optimismo, a menudo repito que si no eres optimista es que te faltan datos. ¿Qué quiero decir? Que el progreso de la humanidad nunca para. Hoy tenemos la sensación que vivimos en una crisis que ha cambiado por completo el mundo, que esta sí es la crisis que esta vez nos tumbará. De hecho, cada vez que hay una crisis, yo lo llevo escuchando ya desde muchísimos años, cada vez que hay una crisis, la frase recurrente es: esta vez
es diferente. Y es verdad que es diferente cuanto a modalidad. Lo que no es diferente es el final de la película. O sea, la trama cambia, pero la película sigue siendo la misma. Cuando, ahora igual muchos de los que están escuchando no lo han vivido, pero la crisis del 73-74 fue una crisis tremenda desde el punto de vista económico. Los periódicos, es que en aquel entonces, como no había redes sociales, tampoco circulaban tan rápido estas informaciones, pero los periódicos decían, este es el fin de la civilización en Occidente. Porque el precio del petróleo pasó de 1 a 2 a 3 a 5 a $15 el barril y esto hizo quebrar muchísimas empresas, cambiar muchísimos negocios y parecía que se acababa el mundo, sin ir más atrás con la crisis del 29 o la guerra mundial o la guerra fría o otros eventos que hemos vivido. Pero para recordar algo que igual tenemos más metido en el corazón por las emociones que probamos, recordamos, no sé, el 11S. Y ahí también pensábamos, es la primera vez que pasa esto. Entonces, es verdad, esta vez es diferente en la modalidad, pero luego la economía siempre se recupera. ¿Por qué se recupera la economía? Porque es el reflejo del progreso humano. Y el progreso humano se basa en muchos indicadores. Podríamos dar muchas charlas y no tenemos el tiempo y no es este el momento. Igual lo tendremos en otra ocasión. Y podemos mirar miles y miles de números que demuestran esto con absoluta claridad y certeza. Pero yo hago una consideración de sentido común. Somos 7.500 millones de personas en el mundo. La enorme mayoría de estas personas se levanta por la mañana para mejorar su vida. Son muy pocos los cenizos que se levantan por la mañana empeñándose con todas sus fuerzas para empeorar su vida. Son una pequeñísima minoría. Entonces, la fuerza de todas estas personas, nosotros estamos hablando en este momento, en algún lugar del mundo hay un chaval de 15 años o de 25 que está desarrollando igual una app o un dispositivo que nos cambiará la vida dentro de unos años. Hay médicos que están investigando, o investigadores están investigando sobre un fármaco que hará que nuestra vida se pueda alargar de 15 años. Y nosotros, si encendemos el telediario, no tenemos esta sensación. Acordaros siempre que no es que las noticias negativas van al telediario porque están de moda. En el telediario o en los periódicos van las noticias excepcionales. Es decir, nunca habrá una noticia de amanece hoy en Murcia. Ahí no pondrán si hay un eclipsis. Entonces, si es algo muy especial, salen los medios de comunicación. Cuando leemos algo negativo, teníamos que pensar esto, que salen las cosas negativas porque son especiales, puntuales, no son las cosas normales. Precisamente porque no son normales, salen, pero las cosas normales son miles. Es decir, la confianza en el futuro y la confianza en la capacidad de las personas de mejorar su condición de vida es una certeza que tenemos que tener, sobre todo en los momentos como el actual, donde alguna duda tenemos y un poco de miedo en el cuerpo también. A la hora de hablar de inversiones, no puedo no subrayar un aspecto muy importante que se relaciona muchísimo con la innovación tecnológica. Y aparentemente parece que no, pero creo que hoy en día tendría que ser, bueno, es altamente recomendable, aunque yo diría obligatorio, tener un asesor financiero. Pensadlo. Tenemos un asesor para muchos ámbitos de nuestra vida importantes. Por ejemplo, tenemos, yo qué sé, un asesor fiscal o un asesor en ámbito informático o tenemos, tenemos profesores, pero tenemos también un asesor, yo que sé, un monitor de tenis para nuestros hijos. Y no tenemos a alguien profesionalmente preparado que gestione una de las cosas más importantes que tenemos. Porque si tú tienes el monitor de tenis y no tienes asesor financiero, igual gestionando muy mal tu dinero, no te podrás seguir permitiendo el monitor de tenis. Es decir, es una necesidad primordial gestionar tu propio dinero. Claro, falta cultura. Pensad que
es un escándalo, literalmente, que en los coles no se enseñe educación financiera. Y es un problema importante, porque no tenemos esta cultura de gestionar nuestras inversiones y tampoco tenemos la cultura de tener a una persona dedicada. Que hemos visto alguna peli, en las pelis hay o el tiburón, asesor financiero tiburón, plan Lobo de Wall Street, o hay el asesor financiero del súper rico, que entonces se lo pueden permitir solamente esta categoría de personas. En realidad, un asesor financiero como un médico de cabecera, algo absolutamente necesario en la vida de las personas. ¿Por qué es necesario? Porque en el sector financiero, y hoy estoy hablando de esto, las emociones tienen un papel muy, muy importante. No es suficiente tener datos y hacerlo de manera automatizada. Los RoboAdvisor, por ejemplo, que son sin duda un desarrollo y también una modalidad que tendremos, que ya tenemos y tendremos en el futuro para asesorar una pequeña parte de personas, en los momentos de crisis demuestran todas sus limitaciones. Porque cuando hay una crisis muy fuerte, pensad en el 11S. El 11S, tú ves este evento trágico y lo que estás pensando es que la economía se va a hundir y no se recuperará nunca más porque empezamos la Tercera Guerra Mundial. No creo que es suficiente un pop-up en tu ordenador que dice, Luca, no te preocupes, el mundo no se hunde. No desinviertas tus activos. No es suficiente. Hace falta alguien que te sepa guiar con criterio y sobre todo manteniendo la sangre fría. Kahneman, un psicólogo al que le otorgaron el premio Nobel en Economía, y si lo pensáis es bastante curioso porque los psicólogos viven en un mundo de emociones, estado de ánimos, y los economistas forman parte de un mundo de modelos matemáticos, números, fórmulas, no tiene nada que ver uno con otro. ¿Por qué le dan el premio Nobel en Economía a un psicólogo? Porque demuestra de manera empírica que las emociones, mejor dicho, la gestión de las emociones puede permitir construir riqueza o destruir riqueza. Entonces uno podría decir, bueno, pero también un asesor financiero tiene emociones. Él también estará asustado. Es verdad, pero hay un matiz muy importante. Y me lo aclaró hace muchos años un cliente mío en Italia, cirujano, que me dijo, Luca, ojalá nunca me toque, pero si tuviera que operar a mi hija, le pediría a un compañero igual de bueno que yo. ¿Por qué? Porque siendo mi hija en el quirófano, podría temblarme la mano. Y yo opero 2, 3, 4, hasta 8 veces al día. Pero no podría mantenerme frío ahí sabiendo que es mi hija. Con el dinero pasa igual. Entonces, tener una persona externa muy bien formada, que tiene distancia de nuestro dinero, que no vive nuestras propias emociones, es una ayuda imprescindible, sobre todo en el mundo como es el actual, donde hay, por un lado, muchísimas oportunidades de inversión y por el otro, un mundo relativamente complejo en este aspecto. Acabo mis últimos minutos con una pequeña provocación. Yo estoy convencido que la innovación no es sinónimo de tecnología. La innovación no es solo tecnología. Hemos vivido unos meses que han provocado cambios importantes en las empresas. A menudo había una viñeta que decía, ¿quién ha promovido la digitalización de tu empresa? ¿Ha sido el consejero delegado, el responsable del sistema? No, dice, el COVID. Porque eran planes que uno tenía ya en el 2019, 2018, 2017, pero nunca había actuado. En nuestro caso, ha sido interesante porque por nuestro modelo que une tecnología que el cliente puede utilizar con la parte humana, o sea, con un asesor financiero, ha sido posible incluso aumentar los contactos con los clientes utilizando todas las modalidades que también habéis comentado al inicio de esta sesión, la videollamada y todas las reuniones online. Esto, evidentemente, si tienes luego detrás una estructura que es 100% digital y te permite realizar las operaciones sin desplazarte de tu casa. Pero la tecnología no es innovación no es sinónimo de tecnología. Innovación es
desde mi punto de vista, sobre todo capacidad de adaptación. Es la capacidad que tenemos de cambiar muy rápidamente. Por eso también la agilidad en las empresas hoy se convierte en un factor clave, es la capacidad de cambiar rápidamente y adaptarse a nuevas situaciones. Es paradójico porque son dos palabras contradictorias, pero vivimos en una época en la que el cambio es constante. Así que nuestra capacidad de innovar pasa por una enorme capacidad de adaptación. Resumiendo en 6 puntos, en mis últimos 3 minutos, si hablando a un cliente que quiere relacionarse con su banco hoy, sobre todo en este entorno, le diría, 1, profundiza, no escuches solo lo que dice esta entidad, sino verifica cuáles son sus números y las cosas que he hecho en el pasado. Céntrate en los objetivos. Los productos, os doy la noticia, igual decepciono a alguien, pero en todos los sectores hay patente. O sea, no sé qué marca es, no sé si puedo hacer publicidad, pero de este mando hay una patente. En el sector financiero no hay. Así que los productos que tienes en el banco A, lo tienes también en el banco B. Lo importante es que tú entiendas cuáles son, o sea, que tú compartas con tu sector financiero cuáles son tus objetivos y de ahí construir una planificación. Huye de las previsiones. Cuando hay alguien que te dice lo que va a pasar en 2021, cambia y puedes hablar de fútbol o de gastronomía, tiene la misma utilidad financiera. Importante, ahorrar no es aparcar el dinero, ahorrar es invertir. Esto tiene que ser nuestra nueva visión del ahorro en un contexto en el que, por ejemplo, los tipos están en niveles cero o negativos. Cuando hablas y miras a largo plazo, no te preocupes. No te preocupes porque el progreso no lo para nadie. El progreso sigue adelante porque está en la naturaleza del ser humano. Y confía, como haces en otros sectores importantes de tu vida. No hace falta tener un asesor para hacer una barbacoa el domingo o una paella, posiblemente no hace falta, pero para cosas importantes, y el dinero es una cosa prioritaria para alcanzar los objetivos que tienes en tu vida, es fundamental un asesor. Y tenía solamente 6 puntos, así que pongo un 6 más 1. Tanto en el sector financiero como en cualquier empresa, tenemos que volver a poner en el centro a las personas. Las personas son el activo más importante de cualquier empresa. Las personas somos lo más importante y esta atención a la persona marcará la diferencia entre las empresas que triunfarán en el futuro y las empresas que no tendrán este futuro tan positivo. Yo tenía 30 minutos, han pasado en mi cronómetro 29 minutos y 37 segundos. Quería dejar 20 segundos de aplausos y luego vamos a las preguntas. Luca, muchísimas gracias por esta pedazo de intervención. Lo primero que te voy a decir es que has dicho una frase que es que si alguien dijera que amanece hoy en Murcia no sería noticia, y precisamente si es en Murcia, te garantizo que esas cosas son noticias, ¿eh? Te dice un buen murciano. Así que nada, muchas gracias de verdad por la intervención. Hay preguntas, lo que pasa es que no va a haber tiempo de responderlas. Ya dijimos lo que íbamos a hacer. Como son sprint learning muy justitos, Luca, todas las preguntas que hemos formulado, el equipo de operaciones te las va a pasar, las vas a responder y al final del evento, la semana que viene, tendremos un documento de preguntas y de innovación que compartiremos con todos los asistentes. Perfecto. Descargable dentro de la página del After Event que vamos a crear en thedigitalroad.online. De verdad que encantado. Me ha encantado, no puedo parar ninguna porque creo que, Franco, ¿tú estás por aquí, Franco? Hola, sí, aquí estoy. Franco, aquí, si quieres, pues, muy bien. Y nos cruzamos. Te presento a Luca Lazzarini, Franco Segarra. Hola, Franco, encantado. Hola, Luca, ¿qué tal? Muchas gracias a los dos. Vamos a pasar directamente de la parte más de ahorro e inversión que tanto necesitamos todos. Y los 6 puntos, al final, Luca, has cumplido lo que dijimos, ¿no? Las 6 cuerdas de la guitarra, esas 6 claves que cada persona parte con su entorno para hacerle el mundo más fácil. Te agradezco mucho que hayas hecho una sesión tan chula. Nos han dado en directo las gracias por hacerlo tan chulo y sobre todo
tan dinámica, el formato ese de tecnología que tienes, nos lo vamos a copiar y mejorar. Ya veremos cómo. Entonces, hablamos. Sí, yo en este periodo he tenido que, ha sido una pelea familiar, pero he tenido que quitar una habitación de invitados, pero he montado un plató de televisión, así que hemos compensado en este sentido. No podemos recibir invitados, pero conectarnos con mucha gente sí. Por lo cual, esta es la nueva realidad, la nueva realidad. Muchas gracias, Luca. Nada, nos vemos Gracias a vosotros. Os paso el control de la presentación. Sí, lo va a pasar. Franco, lo coge Carlos y lo va a pasar directamente. Tú quítate la cámara y ya está. ¿Lo paso yo, Franco? ¿Directamente? Lo pasamos nosotros. Tú quita la cámara y ya está. Perfecto, ahí, ya está. Muchísimas gracias, Luca. Gracias por la invitación. Gracias, un placer. No. Hasta ahora.